Muy buenos días, Dios les siga bendiciendo, bienvenidos y vamos a pasar al mensaje. He preparado para cada uno. Qué bueno que hoy dispones de tu tiempo para escuchar palabra de Dios. Y vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Le vamos a dar lectura del versículo 1 en adelante. Estos capítulos donde Jesús les hablaba por parábolas al pueblo, a los discípulos, a todos aquellos que conocían de la Escritura, les hablaba por parábolas. Y acababa de dar una parábola acerca de unos inquilinos que un hacendado les había dado a trabajar a su huerta, su terreno, su viña, pero que al final de cuentas no producieron un fruto. Y esta parábola que vamos a mirar hoy es semejante, es muy parecida, tiene muchos rasgos de esta que vamos a mirar. Versículo 1 del capítulo 22 dice así: Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas a los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios, por un nuevo día que nos permite reunirnos en tu nombre, Señor. Por este precioso día, Señor, el cual nos regala, Señor, nos prestas la vida, nos da salud. Señor, ahora queremos, amado Dios, que tú hables a nuestra vida. No queremos salir de este lugar como hemos llegado, Señor. No queremos regresar nuevamente a nuestros hogares como salimos de ellos, Dios. Ahora queremos, Padre, una bendición tuya este día, Señor. Ahora queremos que hables a nuestra vida, Señor. Tú sabes nuestra condición, tú sabes nuestros corazones, Señor. Tú sabes de qué manera, Padre, queremos entrar al reino de los cielos. Porque queremos entrar, es por eso que estamos aquí, Señor. Padre, háblanos, Dios. Háblanos esta mañana, que tu palabra fluya libremente, Señor, que cobre vida delante de nosotros para estar atentos, Señor, a lo que tú un día vas a estar delante de nosotros, Señor, y en ese día no vamos a tener excusa, Padre. Ayúdanos, Dios, esta mañana y derrama de tu Espíritu en cada uno. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues vemos que son palabras del mismo Señor Jesús. Es una parábola que el mismo Señor Jesús estaba poniendo delante de sus discípulos y también delante de la gente. Como hoy en día, aquí hay discípulos y también hay gente que a lo mejor no ha tomado decisiones, que hay gente que a lo mejor no
no ha mirado a Jesús todavía. Pero el Señor Jesús en sus ejemplos, en sus conceptos, era muy claro. Era muy claro, ojalá y tú y yo estemos atentos a esta palabra que Dios puso en el corazón de un servidor para compartirles este día. Y dice el versículo 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Sí, un padre preparando un evento especial, un padre preparando algo que iba a ser inolvidable para su hijo, preparándole la fiesta de bodas. Déjame decirte que esta parábola se divide en dos. Ahorita yo te la voy a explicar cuál es la que ya se cumplió y cuál está por cumplirse, en dos partes, ¿verdad? Pero lo importante es que veamos que estas palabras son del mismo Dios y estas palabras son del mismo Señor Jesús. El reino de los cielos es semejante, dice, a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Imagínate que este varón tenía todo lo necesario. Imagínate la fiesta que iba a hacer, la fiesta que preparó, ¿sí? Ahora, no olvidemos a quién les está mostrando esta parábola. Al pueblo y a los discípulos. Les está mostrando, ¿sí? Está hablando de un rey, en este caso es Dios, ¿sí? Que preparó fiesta de bodas a su hijo Cristo. Ahora, Él se está enfocando a Cristo. Dios está enfocando la preparación a Cristo. No habla de la novia, pero todos sabemos que la novia es la iglesia. Es la iglesia que Dios levanta en esta tierra. Y dice el versículo 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Sí? Había invitados especiales, en este caso era el pueblo de Israel, el invitado especial, pero ¿qué dice la palabra? No quisieron ir. ¿Sí? Él había venido con un propósito, traía un propósito de parte de Dios. Cristo fue enviado con una misión, ¿sí? A un pueblo escogido, un pueblo que no había hecho méritos delante de Dios, pero que lo había escogido. Así como tú y yo, ¿qué méritos has hecho delante de Dios para que Dios te escoja, para que Dios ponga la salvación delante de ti? ¿Qué méritos has puesto delante de Dios? Bueno, el pueblo de Israel tampoco había hecho ningún mérito, pero Dios lo había escogido a él. Pero dice la Escritura que ellos no quisieron ir. Fíjate, vamos a Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, Juan 1, le vamos a dar lectura al versículo 10 al 13. Desde el 9 le vamos a dar lectura. Y dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquella luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre. Antes de la fundación del mundo, Cristo ya existía. Dice, venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. O sea, antes de que existiera, el mundo ahí estaba. Vemos la deidad de Cristo en este texto número 10. Él hizo al mundo. En el 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino al pueblo judío, pero no le recibieron.
Y qué bueno que no le recibieron, porque por eso se abrió una puerta, se abrió una oportunidad para ti y para mí. ¿Sí? Y en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron. ¿Sí? Y aquí pudiéramos a lo mejor argumentar que este texto lo agarran muchas denominaciones para predicar el acepta a Cristo Jesús. Y bueno, no es malo, hermano. No es malo siempre y cuando vaya ese acepta con un arrepentimiento sincero en sus vidas, con un arrepentimiento de sus pecados. ¿Sí? No estamos peleados tampoco con esa idea. Mas a todos los que le recibieron, judíos y gentiles, ya no nada más al pueblo judío, sino a los gentiles también. ¿Sí? ¿Y qué dice la Escritura? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? O sea, esto no es porque quieras o no quieras, esto no es porque hagas o dejes de hacer, es porque Dios así lo ha establecido. ¿Sí? Porque Dios así lo ha mandado. Ahora vamos una vez más a Mateo 22, en el verso 4. En el 3 dice que envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. En el Antiguo Testamento, ¿a quiénes envió Dios a que se volvieran a Él? ¿A quiénes usaba en el Antiguo Testamento, hermanos? A los profetas, a los patriarcas, a los profetas, a los siervos de Dios. Dice que los había enviado. ¿Para qué? Para que se volvieran a Él, para que fueran a las bodas, mas estos no quisieron venir. Pero dice el versículo 4, ahí en esos profetas puedes ponerle el nombre Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, ¿sí? Zacarías, Amós, todos ellos. Pero en el versículo 4 dice, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas, todo está dispuesto. ¿Sí? Otros enviados, estos enviados eran los discípulos. ¿Sí? Estos enviados, ponle nombre, Pedro, Pablo, Juan, Jacobo, ¿sí? Judas, ¿sí? Judas el bueno, no el malo, Santiago, Tomás, todos los discípulos, los volvió a enviar. ¿Para qué? Para que la gente se volviera a Dios, para que la gente una vez más escuchara la voz de Dios. Pero tristemente dice la palabra que ellos tampoco estaban con deseos de asistir a la boda. Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Uno a su labranza. ¿Sí? O sea, ¿qué estaba viendo el Señor? Que había invitados indiferentes. ¿Sí? Aquel que no quiere nada de Dios. Aquel que a lo mejor en lugar de invertir tiempo para escuchar una palabra de Dios hoy domingo, y que pues Dios ha destinado que cesemos un día de nuestras actividades, busca sacar provecho aún más del trabajo, del negocio, y se pone a trabajar aún cuando a lo mejor es el día que Dios preparó para que disfrutes a tu familia, para que disfrutes a todos los que te rodean, ¿sí? No para que estés trabajando, para que estés sacando provecho del negocio. Muchos dice que sin hacer caso se fueron, uno a su trabajo y el otro a su negocio, ¿sí? Pero había otros personajes, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Ve cómo acabaron las vidas de los discípulos.
Ve cómo acabaron las vidas de los profetas. A Isaías lo aserraron vivo, ¿verdad? Lo partieron. A Pedro lo crucificaron de cabeza, a Pablo lo decapitaron, a Juan lo echaron a una olla hirviendo de aceite. ¿Sí? Entonces, dice la Escritura que los afrentaron y los mataron. ¿Verdad? ¿Qué pasó al escuchar esto? Versículo 7. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Aquí es donde finaliza la primer parte de esta parábola, que ya está cumplida. ¿Sí? Al ver la actitud, el rey se enojó, envió a destruirlos. Y esta parábola se cumplió, esta parte de la parábola se cumplió en el año 70. Y Dios tomó como instrumento a un personaje impío para destruir la ciudad de Jerusalén. Tito Vespasiano arrasó. ¿Sí? Este era nieto del general Tito. Pero Dios lo usó como un instrumento en sus manos para cumplir lo que él les había dicho. Al oírlo el rey se enojó, dice, y enviando a sus ejércitos. Ahora, vemos que era gente impía. El rey Tito, sí, el gobernador Tito y su nieto no eran hijos de Dios, pero dice la palabra, enviando sus ejércitos. Porque todo procede de la mano de Dios. Aún la vida del impío puede usarla para hacernos mirar o para apartarnos del mal camino que llevamos. Dice, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Ahí termina la primera parte. Ahí se termina esta parte de la parábola. Sí. Pero vamos a la segunda, versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. O sea, el Señor dijo, bueno, de todos modos la fiesta está preparada. Sí, ya sé que a los que había invitado no eran dignos de que vinieran a estas bodas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, dice, vamos al versículo 9. Id pues a las salidas de caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. Sí, el pueblo judío no fue encontrado digno de asistir a las bodas, pero ahora abre totalmente la puerta para todas las personas. Aún para ti, para mí, que no somos judíos de nacimiento ni de sangre, mas sin embargo Dios abre esa puerta. Id pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Sí? Llamaron a buenos y malos. Y aquí pudiéramos decir a lo mejor más malos que buenos, ¿verdad? Porque ni tú y ni yo éramos merecedores de un día llamarnos hijos de Dios, ¿sí? Pero esto se tiene que cumplir. Se va a cumplir porque esas bodas se van a llevar a cabo. Cristo, el novio, ya está esperando allá arriba. Él ya está esperando a la iglesia, que es la novia. Y aquí ya no hay distinción, hermano. Aquí ya nomás quiere disposición de mente, de corazón. El 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Aquí empieza lo interesante, hermanos. ¿Sí? Aquí empieza lo bueno para cada uno. Ojalá pongamos atención a todo esto, hermanos. ¿Sí? Lo que nos está diciendo
la escritura es que el rey entró a mirar a los invitados, entró a inspeccionar cómo estaba, cómo va a estar esa boda, cómo va a estar ya la fiesta, pero va a haber una supervisión a cada uno. Va a haber una supervisión que va a llevar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces podemos esperar que hay un requisito para poder estar en este evento. Va a haber un requisito para que tú y yo podamos estar ahí, en esa boda. Y tristemente va a haber gente que no está preparada. Dice que ahí había un hombre que no estaba vestido de boda. Fijémonos bien que esta inspección simboliza el juicio de las naciones, donde un día se van a abrir los libros para mirar tu vida, qué hiciste, cómo actuaste, qué hiciste al escuchar la palabra de Dios, cómo recibiste ese llamado, cómo recibiste esa invitación y cómo actuaste. Ahora, esto debería pues ser una voz de alerta para ti, para mí. Debería de ser una voz de alerta para aquel que a lo mejor finge ser creyente y no vive como tal. Para aquel que a lo mejor está entrando o está tratando de entrar a su manera. Sí, debería de ser una voz de alerta, hermano. Porque en ese día, hermano, no va a haber ningún argumento delante de Dios. No va a servir ninguna apariencia. ¿Sí? Porque ahí vamos a estar todos, hermano. Ricos y pobres, buenos y malos. Ahí vamos a estar todos. Cuando estemos delante de Dios, ¿qué argumentos vamos a poner? ¿Sí? Ahí va a estar el malo, el bueno. Ahí va a estar tus papás. Ahí van a estar tus hijos, tus hermanos, tu vecino. Ahí va a estar a lo mejor tu pastor, aquel que tanto sigues, aquel que tanto caso le haces. O el sacerdote a lo mejor. O tu familiar que es testigo, o tu familiar que es mormón, o de otra denominación. Ahí van a estar, hermano. ¿Sí? Y ahí van a estar bajo la mirada del Rey de Reyes. Dice, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Qué le estaba diciendo? ¿O qué miraba? Él no estaba mirando, el rey, fíjate, no estaba mirando cómo había llegado hasta ese lugar. No le estaba cuestionando eso. ¿Sí? Porque en el versículo 12 le dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Un solo requisito le estaba pidiendo. Ahora, para que nosotros entendamos esto, de que él no estaba preparado, de que él no estaba vestido de boda. ¿Qué significa esto, hermano? El estar vestido de boda. Es vivir adecuadamente con lo que profesamos. Es vivir adecuadamente con lo que decimos ser. ¿Sí? Y no estaba preparado, no estaba vestido de boda, no vivía conforme a la palabra. No tenía a lo mejor los frutos del Espíritu ahí en su vida. No se veían. Porque no le estaba reclamando, oye, tú estás desnudo delante de mí. No le estaba diciendo eso. Le estaba diciendo que no llevaba la ropa adecuada. Ahora, ¿por qué le estaba diciendo esto, hermano? Porque la ropa adecuada para un evento de estos, ellos mismos la proporcionaban si veían que esa persona era humilde, era pobre. Pero estaba invitada a ese evento. En la puerta había
había quien proporcionaba esa ropa. Pero a lo mejor con tanta pereza que tenía, ni siquiera se dio cuenta. Él se pasó directo. Él pensaba que pues ya estoy aquí adentro, ya estando adentro nadie me saca. ¿Sí? Y él le dice, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? No le estaba, no lo estaba cuestionando a la entrada, no, ya estaba adentro con los invitados. Pero él dice, ¿cómo entraste? Ahora, pues vemos que la palabra de Dios es muy clara. Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Desde el 7 le vamos a dar lectura. Dice el 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea, la iglesia se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, ya está la fiesta, ya está preparado todo. Y a la esposa también se le ha concedido, dice, que se vista de lino fino y limpio. El lino fino, dice. O sea, la vestimenta para ese evento, dice, son las acciones justas de los santos. O sea, ya él había preparado todo. Les había dicho cómo tenían que llegar. Y si no tenían, él se las iba a proporcionar. Entonces este varón que encontró ahí en las bodas no tenía ninguna excusa, ¿sí? Él mismo le estaba proporcionando todo. Ahora, Dios nos proporciona cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que actuar. Él te dice cómo tienes que ser en su camino, cómo tienes que comportarte. Colosenses 3, Colosenses capítulo 3, en el versículo 12, dice así, nuevamente lo de la vestimenta. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Nuevamente vemos, ¿acaso se estaba refiriendo a la ropa que tenían que llevar? ¿O a las acciones que tiene uno que hacer en la vida diaria? Vestíos pues como escogidos de Dios, dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo se viste un hijo de Dios? Santo, o sea, apartado de este mundo, consagrado su vida a servir a Dios, santo y amado. ¿Qué más tengo que tener en mi vida? Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Esa es la vestimenta que Dios está requiriendo. Esa es la vestimenta que no veía en este hombre. Esa es la vestimenta que estaba pidiendo el Señor a sus invitados. Por eso volvamos a Mateo, por eso en el versículo 12 le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? La pregunta aquí sería, ¿cómo estás tratando tú de entrar al cielo, hermano? ¿Cómo estás tratando de llegar a las bodas del Cordero? Un tema muy importante que pudiéramos tener delante de nosotros, que debemos de estar atentos, ¿sí? ¿Cómo queremos entrar a esas bodas? ¿Queremos entrar con los requisitos bíblicos o queremos entrar con nuestros argumentos? Bueno, es que yo creo que no hay que ser tan radicales, porque algunos así argumentan. Bueno, es que yo pienso, es que no hay que ser ni tan santo ni tan diablo, hermano, ¿cómo? No, es que yo creo que todavía no es mi tiempo porque soy muy joven. ¿Y cuándo va a ser tu tiempo, hermano? Bueno, es que primero tengo que arreglar mi vida, pero si no, ni siquiera empiezas a hacerlo, ni siquiera pones manos a la obra. Ahora, hermano, hermana, esto no es para molestarte, no es para incomodarte, sino para que tú misma te autoanalices, tú mismo veas si te estás preparando para las bodas del Cordero y para aquel día llegues vestido adecuadamente,
No sea que te pregunten, ¿y tú cómo entraste aquí? ¿Cómo llegaste aquí? Porque el que quiera asistir a estas bodas debe de tener esas características bíblicas, ¿sí? No requisitos de una denominación, no requisitos de un hombre, no. Debemos de escudriñar la palabra de Dios. Porque la mayoría, salvo algunos que tienen poco tiempo de acompañarnos, ¿sí? O alguien que a lo mejor está por primera vez, todos los demás hermanos tenemos tiempo de asistir a las reuniones. Y la pregunta sería aquí, ¿cuánto conoces tú a Dios? Si es que lo conoces. ¿Cuánto conoces a Dios tú? Porque si les pregunto, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Pues a lo mejor van a decir años. Pero la pregunta es, ¿conoces tú a Dios? ¿Realmente conoces a Dios? Porque si lo conoces, te estás esforzando en buscar los requisitos que Dios nos marca. Primera de Juan capítulo 2, en el versículo 3, dice la palabra de Dios, del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo, Señor? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. Y ese es el requisito de la palabra de Dios, hermano. No es nuestro, ¿sí? En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Porque el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que pone por obra su palabra, el que se está preparando para estar en las bodas del Cordero, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué sabemos que estamos en él? Porque tu andar diario, tus acciones diarias reflejan aquel que tú dices conocer. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Él no anduvo egoístamente en este mundo. Él no anduvo pensando para él mismo, ¿sí? Él anduvo pensando en aquellos que estaban cercanos a él. Él anduvo pensando en cómo hacer el bien a la gente, en cómo amar y servir, en cómo mostrar ese amor que Dios le había dado, ¿sí? Entonces, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo, ¿sí? Ahora, ¿cuántos obedecemos esto? ¿Cuántos practicamos esto? ¿Sí? Porque el cristianismo es un todo, hermano. El cristianismo no es un área de nuestra vida nada más. El cristianismo no es nada más los domingos. El cristianismo son una serie de principios y reglas morales en nuestra vida, normas morales en nuestra vida, ¿sí? ¿Qué hacía Jesús? Bueno, él oraba por sus discípulos, ¿sí? Él le pedía a Dios que los guardara para que fueran uno en él. Les decía en el capítulo de Juan, capítulo 17, dice, para que ellos sean uno, como yo en ti, Señor, ¿sí? Bueno, yo sí oro, sí, pero él también conocía la Escritura. Y muchos oran, pero no leen. No leen las Escrituras, no las escudriñan. O otros sí leen, pero no oran. O a lo mejor alguno, yo sí leo, yo sí oro, pero nunca testificas de las maravillas de Dios. Nunca hablas de Dios. Otros dicen, no, hermano, yo sí oro, yo sí leo, yo sí predico, ¿sí? Pero nunca ayudas al necesitado. Cuando ves la necesidad pasas de largo. Yo hago todo lo anterior
y me congrego, pero no decides entregar tu vida a Dios, no decides servirle a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Estás pensando, ¿qué voy a hacer? No te involucras en las actividades de la iglesia. Quieres tu cristianismo a tu forma de ver y a tu forma de pensar. Ahí te la llevas poco a poco. Sí, pues ¿para qué nos metemos de lleno? ¿Para qué están? Hermano, pueden pasar años. Hemos conocido personas que vivieron así su cristianismo. Es que ¿para qué nos metemos tan a fondo? Y Dios los llamó a cuentas y seguían igual. Terminaron su vida así. Nunca tomaron una decisión. Y así pueden pasar años y años y puede pasar lo mismo contigo. ¿Sí? Ah, no, hermano, pero yo sí busco a Dios, yo sí amo a Dios. ¿Será verdad? Primera de Juan, capítulo 4, capítulo 4, versículo 20, 4, 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí? Fíjate que qué cosas a veces se escuchan, se ven, ¿no? A veces decimos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Yo amo a Dios. Y si Dios te preguntara, ¿cómo estás con tu hermano, con tu hermana? ¿Cómo te llevas? ¿Cómo te llevas con los hermanos de la iglesia? Pues pues más o menos. Pues es que no me saludó. Es que a veces me habla, a veces no. Pero tú lo haces. Porque la palabra es para los dos. ¿Sí? Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién? El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Porque lo vemos con los ojos espirituales a lo mejor, pero realmente físicamente no hemos visto a Dios. Algunos a lo mejor han tenido revelación. Qué bueno, qué gloria es eso, ¿verdad? Tener una revelación de parte de Dios para que lo veamos. Pero la mayoría de nosotros nada más nos imaginamos cómo es. Vemos las acciones que hizo, vemos cómo cambia las vidas, vemos cómo actúa en una persona, pero físicamente a lo mejor no lo hemos visto. Así como lo vio Isaías 6, ¿verdad? Dice que cuando él lo vio, él cambió su forma, su cristianismo, él cambió su forma de pensar acerca de Dios, porque él lo vio sentado en su trono alto y sublime. Pero ¿cómo decimos amar a Dios si no amamos al que estamos mirando? Y nosotros, dice, tú y yo tenemos este mandamiento, ¿de quién? De Él, dice, de Cristo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Dejar a un lado esas cosas que a lo mejor estorban en nuestra relación, en nuestra vida diaria. Ahí mismo en el capítulo 2 de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que dice que está en luz, y la mayoría de nosotros decimos que estamos en luz. Sí, sabemos que hay personas y hay hermanos también que a veces es difícil amarlos, es difícil servirles porque no se dejan amar. Decíamos en una reunión que tuvimos el viernes pasado, decían que hay hermanos que son muy difíciles de amar, muy difíciles de servir. Y un hermano ponía un ejemplo, ¿no? A veces son como como esos animalitos del campo, como el puerco espín, ¿verdad?
¿Cómo lo agarras? ¿Cómo lo agarras si por donde quiera que te le acercas te espina? Y a veces así somos nosotros. A veces tristemente no dejamos muchas cosas que venimos arrastrando del mundo. Porque la palabra es para ti y para mí, porque dice, el que dice estar en luz, tú y yo creemos que estamos en luz, ¿no? Espero que todas estas cosas te lleven a actuar, te lleven a poner manos a la obra y hagas lo que tienes que hacer, ¿sí? Y si el otro no lo quiere hacer, hazlo tú, porque la palabra es para ti. Porque si tú dices que estás en luz, bueno, aunque el otro no quiera estar en luz, tú hazlo. Aunque la otra no quiera estar en luz, tú hazlo. Porque dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Sí, vamos con camino a esas bodas, pero vas a llegar. Vas a llegar preparado, vas a llegar vestido. ¿Sí? Veíamos de paciencia, de humildad, de misericordia. ¿Vas a llegar vestido? ¿Sí? Porque esto no es una sugerencia. El amor no es una sugerencia para la vida del cristiano, para el creyente. Es un mandamiento de parte de Dios, porque Dios es amor. Ahí adelante en el capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 7, 4:7 de Primera de Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Fíjate bien, todo aquel que ama. No dice todo aquel que quiere amar. No dice todo aquel que, pues sí quiere, pero el otro no se deja. No, todo aquel que ama, o sea, que pone por obra la palabra, es nacido de Dios y conoce a Dios. El 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. No dice que Dios es poderoso. No dice que Dios es fuerte, no es un atributo de Dios, es la esencia de Dios el amor. Sí. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor es la esencia de nuestro Dios. ¿Sí? Bueno, yo sí amo a los hermanos, yo sí amo a todos los hermanos, y a aquellos que te hacen mal. Aquellos que a lo mejor te hacen la vida imposible en tu trabajo, en tu escuela, en tu hogar, a lo mejor un vecino, ¿sí? A lo mejor un conocido que no te quiere porque te dice ser cristiano, no te quiere porque ellos dicen que eres brinca para atrás, eres aleluya. Pero tú ¿amas también a esas gentes? Porque el Señor Jesús nos mandó a hacerlo, ¿sí? Y si no lo hacemos con los hermanos, ¿lo vamos a hacer con los enemigos? Mateo 5. Mateo capítulo 5, versículo 44, 43 al 47. Dice el versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?
Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjate el mandamiento de parte de Dios. La ley del amor. La ley del amor que sobrepasa cualquier otra cosa. Contra la ley del amor no hay otra ley. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le cuestionaron a este varón que no estaba vestido de bodas? Porque no se veían esas características en su vida. Porque no, el Señor Jesús, que conoce todo, veía que su vida no estaba preparada, no actuaba conforme a lo que decía ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues a lo mejor estaba practicando pecado, se dejaban ver cosas en su vida, se dejaban ver rasgos a lo mejor de ira, se dejaban ver rasgos de enojo, se dejaban ver rasgos de chisme a lo mejor, o algunos que todavía en algunas congregaciones asisten a la congregación y salen y corren a echarse su cigarrito o una cervecita. Al cabo, pues es poquito, ¿sí? O aquellos que aman al mundo, ya nomás están esperando que se acabe para irse a otro lugar o a bailar también, ¿por qué no? ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, verso 4, versículo 4 al 9, le vamos a dar lectura. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No te está diciendo que vas a alcanzar la perfección aquí en esta tierra. No te está diciendo que nunca a lo mejor puede llegar la ira a tu vida o el enojo. Te está diciendo la práctica. Si es una característica tuya que apenas sucede algo y te prendes en ira, si es una característica tuya que te da por hablar de la gente y más de la gente que no está presente, y a veces en las pláticas de comida o de familia, ahí lo sacan. Y muchos ponen como excusa, no hermano, pero si tú vieras mi situación en el trabajo, es que a esta persona no la puedo ver ni en pintura, es que a esta persona me hace la vida imposible, es que si vieras cómo el mundo me tienta, cómo me tienta, quiere que me regrese yo al mundo, cómo los compañeros me invitan a echarnos una cervecita el viernes, cómo las compañeras nos invitan a salir los fines de semana. Y es difícil, hermano, serle fiel a Dios. No, hermano. Dice la Escritura, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Sí? Porque la simiente de Dios, el Espíritu Santo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí? Pero la tentación es grande. Bueno, Primera de Corintios 10. Primera de Corintios, capítulo 10.
capítulo 10, versículo 13. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fiel es Dios, dice. Si tú le eres fiel a Dios, Dios también va a ser fiel contigo y no va a permitir que esa tentación esté ahí en tu vida, esté delante de ti, porque Dios es fiel, dice. Ahora que sí, a veces se tiene que padecer en esta carne, pues sí, hermano, se tiene que hacer, pero si otros lo han hecho, tú y yo, ¿por qué no lo podemos hacer? Si otros viven como cristianos, tú y yo, ¿por qué no lo podemos hacer? Si otros son fieles a Dios y permanecen santos en su diario vivir, ¿por qué no lo podemos lograr tú y yo? Primera de Pedro, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y ahí puedes estar en medio de gente impía que te está probando, que te está tocando con ideas, con cosas. A veces te ponen ahí la cerveza enfrente de ti, o te ponen a la mujer, a la compañera enfrente de ti ahí. Pero dice la Escritura, bueno, si Cristo padeció en su carne por ti y por mí, ¿qué tenemos que hacer? Armarnos del mismo pensamiento. No, hermano, pero pues es que Cristo era Dios. Sí, pero te ha dado todas las armas, te ha dado todo lo que necesitas, todo lo que la palabra de Dios nos habla es verdad. Y son armas para luchar contra este mundo, para luchar contra el pecado. ¿Sí? Y solamente padeciendo en tu carne vas a terminar con el pecado. Volvemos a Mateo. Fíjate que Mateo 22:12. Fíjate la expresión que le dice el Señor Jesús a este varón. Le dijo, amigo. En el tiempo de los judíos y aún en la actualidad, a este pueblo, a esta cultura judía, el decirle amigo a una persona no se le dice tan fácilmente como hoy en día vas a un estado o vas a un municipio y ya te están diciendo amigo. Antes no era así. Antes se le ponía este mote a una persona que conocían muy bien, a una persona que era conocida. No era un desconocido este varón para el que había organizado la boda, ¿sí? Pero vemos que le dice, amigo. O sea, este saludo era un dardo directo a la vida, a la mente, al corazón de este varón, porque lo conocían. ¿Sí? Y fíjate bien lo que el Señor está diciendo, porque a lo mejor pudieras encontrar excusas, pudieras argumentos de decir cosas, pero fíjate lo que dice. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? No le está reclamando a él, no le está reclamando a los siervos. ¿Cómo lo dejaron entrar? No, era un trato directo con él, ¿sí? ¿Cómo no le está reclamando si oras, si lees? No le estaba reclamando eso, no le estaba reclamando cosas a lo mejor más, escudriña la Escritura. No le estaba reclamando
¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Aceptaste a Cristo o te arrepentiste? No le estaba diciendo esto, hermano. No. Estrictamente le estaba preguntando, ¿cómo entraste aquí? ¿Por qué? Porque lo había visto que no estaba vestido de bodas. Porque lo había visto que no estaba preparado. ¿Y qué hace esta persona? ¿Qué hace este varón que ponen como ejemplo? Dice, él enmudeció. Él enmudeció. Se quedó sin argumentos. Ojalá y tú y yo en aquel día no nos pase lo que le estaba pasando a este hombre. La pregunta es, ¿cómo estás tratando tú de entrar a las bodas? ¿Por cuál puerta estás tratando tú de entrar a las bodas del Cordero? Ahora fijémonos bien de algo, este hombre ya estaba arriba, Ya les he platicado que hace casi 40 años les decía a un hermano, pues ya estando allá arriba, ¿ya qué importa? Y no había leído esta parábola todavía. No la había estudiado, no había puesto atención. Este ya estaba arriba, hermano. Tú y yo no estamos allá arriba todavía. Todavía estamos aquí en la tierra, como para buscar esa vestimenta que agrada a Dios. Todavía tenemos esa oportunidad. Este ya estaba arriba. ¿Cómo había llegado? Él mismo no lo sabía. Sí, lo importante no es llegar allá, lo importante es llegar preparado. Porque a continuación le dice, entonces el rey dijo a los que servían, otra vez vemos en escena a los que servían, atarle de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. No dijo, yo te voy a echar. No. Por ejemplo, como en la parábola de la higuera, él dijo, bueno, déjame abonarlo, si no, tú lo cortarás después. Pero aquí le está diciendo a los sirvientes, a los que servían, hagan esto, échenlo en las tinieblas de fuera. Ahí será el lloro, porque muchos son llamados. No te confíes. Bueno, si muchos son los llamados y pocos los escogidos, a lo mejor yo soy uno de los escogidos. ¿Estás seguro de eso? ¿O es mejor prepararnos? ¿O es mejor que busques esa vestimenta que está pidiendo Dios de ti para que estés preparado para entrar a esas bodas? ¿Sí? Esa vestimenta que solamente con la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas vamos a lograr. Pero ¿cómo estás tú? Si hoy, en este día, tú te vieras delante del Rey de Reyes, ¿qué le dirías? ¿O qué crees que te diría? ¿Te diría, entra bendito de mi Padre, al gozo preparado que tengo para ti? ¿O te preguntaría, ¿cómo entraste? Amigo, ¿cómo entraste? Amiga, ¿cómo entraste? ¿Qué piensas que te diría? Meditemos un momento, hermanos, y pidámosle a Dios que Él nos ayude, que Él termine su obra. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu bendita palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras almas, Dios. Yo te ruego que nos muestres la condición a cada uno, Señor. Muestra mi condición, mi mente, mi corazón, Señor. ¿Cómo está delante de ti, Señor? ¿Cómo estoy tratando de entrar a tu reino, Dios? Y a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. ¿Realmente estamos vestidos para esa boda? ¿Estamos preparados para esa boda, Señor? ¿Estamos preparados para ese encuentro contigo? Porque tarde o temprano estaremos delante de ti, Señor. Y no quisiera escuchar cómo entraste sin estar vestido de boda. Padre, ayúdanos, Dios. Extiende tu bondad y tu misericordia, Señor, a cada uno, Señor. Y aún, Señor Jesús, ministra sus almas, ministra a cada uno de una manera personal, Señor, porque somos diferentes, tenemos diferentes luchas, diferentes pruebas, pero tenemos al mismo Dios. Tenemos aquel que todo lo puede. Tenemos aquel que su esencia es el amor. Y no podemos decir que te amamos, Señor,
si no amamos a nuestros hermanos, si no nos amamos entre nosotros. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Ahora ayúdanos a ponerla por obra, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado.